como quiere esta presentación, se las voy a dejar allí en materiales de clase para que la tengan. Ok. El PIA, pues ya sabemos que es el Producto Integrador de Aprendizaje y tiene un valor de 10 puntos. Este PIA lo tienen que realizar de manera individual, ¿sí? Más que todo, se valora lo que ustedes hicieron en práctica clínica, ¿sí? Dice informe de práctica clínica, valor 10 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en este PIA van a realizar un video de manera individual con duración mínima de 10 minutos, ¿sí? Mínimo. Yo sé que a lo mejor se pueden, pues, alargar más el video y todo eso. Entonces, mínimo tienen que ser 10 minutos. ¿Qué vas a hacer en ese video? Pues se van a presentar ustedes con su nombre completo, nombre del instructor que te evalúa en el curso prácticas, en este caso, pues, fue el maestro Arturo, nombre del instructor que te evaluó en la práctica semipresencial, que si les tocó la maestra Lourdes, que si les toqué yo, que si les tocó el maestro Oscar, que si le tocó la maestra Deni, que si le tocó el maestro Arturo, ¿sí? Después de haberte presentado en ese video, vas a explicar algún procedimiento que te haya interesado durante tu práctica semipresencial, destacando las intervenciones de enfermería. Al elegir alguno de estos procedimientos, no deberás omitir ningún paso de ese procedimiento que estás realizando. ¿Cuáles van a ser esos procedimientos? ¿Cuáles van a elegir ustedes? Pues pueden elegir valoración de signos vitales pediátricos, ¿sí? Que tengan a un hermanito, vecinito, primito, en el cual pues haremos un simulacro como que estamos en un área hospitalaria, nos presentaremos con la mamá, con el niño y hacemos la valoración de esos signos vitales pediátricos. Otro procedimiento que pueden elegir ustedes es el de posiciones y sujeciones. Igual lo pueden hacer con un bebé, con un paciente a lo mejor lactante mayor o inclusive hasta un preescolar, ¿sí? Los diferentes tipos de posiciones y sujeción. O si no tienen nadie cerca, pues lo pueden hacer con un muñeco, pero pues el muñeco les va a ser difícil realizar todos los pasos de estos procedimientos. Pueden hacer el procedimiento de nebulización, ¿sí? Si tienen un nebulizador en su casa, pues también lo pueden hacer. Otro procedimiento puede ser un cálculo de gotas, puede ser explicar conversiones y diluciones, agarrar una jeringa, un medicamento que tengan en su casa y hacer el simulacro de estar haciendo una conversión y una dilución. Claro que van a ser con jeringas, ¿sí? O también un balance hidrolítico. Esos son los 6 procedimientos que tienen de opción para elegir uno y realizarlo, ¿sí? Ese video, pues más que todo es como si fuera una simulación de lo que realmente se va a hacer en un área hospitalaria, ¿sí? Solamente tienen que elegir un procedimiento, nada más uno. ¿Qué se va a evaluar en ese video? Aquí les pongo criterios, evaluar. Pues me van a poner el nombre del procedimiento. Se va a evaluar 5 aspectos de ese video. Calidad de audio, ahorita les voy a decir qué es lo que se va a evaluar de calidad de audio. Dice, el audio se escucha de manera clara. Van a tener 2 puntos de valor. Calidad de la imagen, el video contiene imágenes claras, ¿sí? Otros 2 puntos. Claridad del mensaje, ahí va para ustedes, dice, la dicción de los participantes es clara y precisa y utilizan palabras comprensibles. Ahí tiene otros 2 puntos de valor. Lenguaje, el lenguaje utilizado en el video es el adecuado, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que utilizan ya términos médicos. Relación con el programa asignado. Dice, el contenido del video está relacionado con el tema del procedimiento que elegiste y hace uso de ejemplos para su desarrollo. Son 5 indicadores que tienen un valor de 2 puntos cada uno. ¿Sí? Si dentro de ese video no hay un indicador, pues se quedarían con 8 puntos de 10. Si dentro de ese video no hay 2 indicadores, pues serían con 6 y así sucesivamente. Si nada más tiene 2 indicadores, 4. Si nada más tiene 3 indicadores, 6. Si nada más tiene 4 indicadores, pues 8. ¿Sí? Entonces, acuérdense, este PIA tiene valor de 10 puntos. ¿Sí? ¿Cuándo sería la fecha de entrega? La fecha de entrega máximo, ¿sí? Si ustedes lo pueden entregar antes, si lo tienen o si lo hacen antes. Pero la fecha de entrega sería, déjenme les digo. Estamos a 18. Su examen ustedes presentan el jueves a las... Acuérdense que su examen de pediatría es el jueves a las 9 de la mañana. ¿Tienen clase con algún maestro a esas horas? El jueves a las 9. ¿Con quién? Con la profe Teresa. Ah, con la maestra Tere Pineda. Bueno, ahí les tiene que dar chance. Porque nuestro examen de pediatría va a ser el jueves a las 9 de la mañana. ¿Sí? El PIA, les voy a dar chance de que lo entreguen. Estamos a 18. Puede ser hasta el 28 de mayo. Pues el 28 de mayo es hasta el siguiente viernes. Esa sería la fecha límite. Ok, profe. ¿Sí? Ya me lo pongo aquí porque solamente, ahorita les voy a mandar ahí por el WhatsApp, les voy a mandar bueno, ahorita se los mando porque no lo encuentro. Entonces va a ser el 28 de mayo, ¿verdad? Les dije. 28 de mayo, fecha Sí. límite para entregar el PIA. 28 de mayo. ¿Alguna duda con respecto a esto? Maestra, yo tengo una duda. Ajá. Si por decir yo escojo el procedimiento de balance hidroelectrolítico, ¿cómo le hago? O sea, ¿me tengo que grabar haciendo en una hoja o lo puedo grabar aquí en la pantalla de la computadora haciendo los cálculos y todo eso? Tienen que salir ustedes. ¿Sí? Entonces ahí va a depender mucho de su creatividad, pero tienen que salir ustedes en el video. Ok, gracias. Uh-huh. Para mí, muchachos, así se lo voy a hacer bien sincero, bien sincera. El procedimiento más complicado es el de balance. A la vista se ve muy, muy sencillo, que es el más fácil. Pero para mí es el más complicado. Porque tengo que hablar primeramente qué es el balance hidrolítico, a qué tengo que considerar ingresos, qué tengo que considerar egresos, y luego hacer una simulación de qué está pasándole. Es que hagan de cuenta que para el balance tienen que hacer ustedes un caso clínico completo. Así como la evidencia de la etapa 1. Así.
porque de ahí, de ese caso clínico, pues van a desarrollar el balance. Entonces, para mí es el más complicado. Se ve así como que muy sencillo, es el más fácil, pero no. Entonces, ustedes deciden. ¿Sí? Maestra, Mande. yo tengo otra duda. Ajá. ¿Lleva introducción y conclusión? Sí. Va a llevar su portada. Es que miren, lo que van a hacer es esto. Pueden hacer, el video tienen que hacer una liga fuerzas. Hacer un canal de YouTube y después pues subirlo y les va a dar el link. ¿Sí? Entonces lo que ustedes van a hacer en un documento de Word, que lo graben ya después en PDF, van a hacer su portada, su introducción, me ponen el link o la liga y luego en la cuarta hoja su conclusión. ¿Sí? Porque eso es lo que tienen que hacer. No sé si hay otras aplicaciones. Creo que sí hay otras dos aplicaciones que se puede hacer ese video. Pero pues ya de ustedes es su creatividad, que es lo que elijan. Acuérdense que es individual y tiene valor de 10 puntos de su calificación. ¿Alguna otra duda? Diles, porque ya yo ya no voy una a... duda. Ajá. Bueno, digo, a mí me llamó la atención la disolución de medicamentos. Tendría que explicar, no sé, el caso, qué medicamento es, en qué tanto, o sea, la presentación, y Sí. tendría que hacer el simulacro y aparte poner los pasos, ¿no? En una hoja o algo por el estilo. Sí, si usted quiere hacerlo así como una lista de cotejo, lo puede hacer. O sea, y aquí va a ser la creatividad de cada quien. ¿Sí? Claro que yo lo que voy a evaluar es que no omita ningún paso del procedimiento. Es como si ustedes estuvieran explicando ese tema a un grupo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. También con esto me van a demostrar qué tanto se aprendió en práctica. ¿Sí? ¿Cuál es su desenvolvimiento al momento de estar, pues a lo mejor hablando, explicando un tema? ¿Y qué tanto es su habilidad? Ya sabemos que pues sus 30 puntos de práctica pues ya están evaluados. Pero aquí pues el PIA también es de práctica clínica. ¿Alguna otra duda? Ninguna, profe. Seguros, porque yo no voy a andar contestando que en el chat de Teams, que en el WhatsApp, Profe. nada, porque ustedes están acostumbrados a eso, de que se los explico aquí en clase y maestra, tengo una duda, y ahí está la maestra contestándoles. Mande. Si Mande. llegara a pasar el caso de que fueran 9 minutos y medio, aún así no contaría uno de los Sí, pues indicadores. claro, Ok. sí. Tampoco no me voy a poner tan exigente, pero tampoco no me la van a poner de 7 minutos, ¿verdad? Sí. Profe, Mande. yo quería preguntar que si con el tema de la nebulización no importaba si era una persona grande. No, no importa, no importa. Ah, gracias.
¿Alguna otra duda? No tengo familiares que sean pequeños o niños. ¿Puedo utilizar a otros que son mayores? Sí, sí puede. Está permitido. Ya está cargado este archivo de presentación de PIA, mayo 2021, aquí en la carpeta de materiales de clase. Profe, Mande. sí, yo quiero hacer el de disoluciones y conversiones, creo que era. Ajá. Y nadie quiere que practique con él, lo puedo hacer nada más con las jeringas. Sí, o sea, es que en sí yo voy a evaluar la conversión y dilución, no estoy evaluando administración de medicamentos, eso es otra cosa. ¿Sí? Yo nada más voy a estar evaluando tema de conversiones y diluciones. ¿Sí? Por eso les dije, si tienen medicamentos ahí de su casa, pues lo pueden hacer con sus jeringas, sus medicamentos. Es algo similar a lo que, bueno, es que ustedes no todos estuvieron conmigo. Así como los evalué en práctica clínica, que los pasaba de 2 en 2. Y ya yo les ponía el medicamento y ya yo les decía cuánto quería. Y ya yo los evaluaba desde cómo, si se hacían su lavado de... Acuérdense que todos los procedimientos siempre empiezan con un lavado de manos. No se les vaya a olvidar eso. Después, o antes de ese lavado de manos, la explicación que se le va a dar al paciente. Y en caso que elijan nebulizaciones o algún procedimiento que lo vayan a hacer con una persona. ¿Sí? Entonces, si es conversiones y diluciones, pues yo voy a empezar desde el lavado de manos. Cómo abren su jeringa, si contaminan su jeringa, si no la contaminan. Todo eso. Por eso les estoy dando más de una semana. Para que no lo vayan a hacer a la y se va. ¿Sí? Y en el video ustedes tienen que hablar. No nada más es grabarse y hacer el procedimiento de manos, nomás estar viendo las manos o que ustedes estén moviendo ahí sus manos. No. Es hablar, porque también voy a evaluar la dicción que tengan ustedes. Maestra, Mande. y por ejemplo, pues si voy a tomar los signos vitales al niño, entonces, tipo, le puedo estar hablando a la mamá y al niño, o sea, explicándole eso, pero ¿tengo que estar viendo la cámara o al niño y a la mamá? No, nada más al niño y a la mamá. Ah, ok, gracias, O sea, maestra. la cámara usted la va a poner en una zona donde se vean pues las 3 personas y que se escuche lo que usted cómo está abordando esos pacientes. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que no, profe. Ok. Para su examen, muchachos, las dos, creo que les mandé 2 guías, ¿no? 2 cuestionarios. ¿Sí? Sí. Ok. Esos 2 cuestionarios les va a servir como base para estudiar para su examen. No los dejen ahí olvidados. Entonces, ¿para qué? Para que los estudien, los lean de perdido. El examen son 40 preguntas. Sí, son 40 preguntas.
Profe, ¿cuándo dijo que iba a hacer el examen? 40 preguntas el jueves Ajá. a las 9 de la mañana. Y es en la plataforma de mis exámenes. ¿El Ahí jueves no de hay la otra cambio. semana o ese jueves? Profe, Pues ya no les mandaron, ya no les mandé los horarios, cabezones. Sí, ese yo no lo había visto. Por eso le pregunto. Es el jueves 20 de mayo, es este jueves. Mande. Sí, profe. yo le iba a decir que ese era mi tema. ¿Ya quiere que comparta pantalla? Sí, ya. Oigan, Ok, muchachos, bueno. mientras su compañera ahí comparte pantalla. Nos van a faltar temas de ver. Entonces, lo que yo voy a hacer es grabarme. Yo sé que ustedes todavía están ocupados y pues yo todavía estoy dando curso en la tarde. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a abrir sesión en este grupo, ¿sí? Y voy a empezar como si estuviera ayudando la clase, pero voy a grabar la clase, ¿sí? Para que ustedes en algún momento que tengan oportunidad, pues la vean, ¿sí? ¿Qué les parece eso? Está bien, profe. Sí, porque pues es importante los temas, los demás son muy, o sea, se ven que están largos, pero ya leyéndolos y explicándolos están muy fáciles de comprender, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a abrir a sesión, a lo mejor ustedes van a estar ahí haciendo tarea o algo. Voy a abrir sesión y voy a empezar a grabar esa clase. Yo creo que hoy en la noche hago eso, ¿sí? Yo llego a mi casa como a las 10 de la noche porque salgo a las 9 a la prepa. Entonces yo creo que sí, más o menos como a las... Pues sí, ya como a las 11 o 12 empiezo a grabar y ya ustedes pues la pueden ver el día de mañana miércoles, ¿sí? Y así no se queda ningún tema pendiente. Muchas gracias, profe. Uh-huh. Bueno, ya voy a empezar. Sí. Ok. Pues yo voy a hablar de las generalidades del paciente oncohematológico. Pues primeramente vamos a establecer unas cosas, que es que en México la frecuencia de cáncer es de 122 casos por cada millón por año, con una prevalencia mayor del género masculino. ¿Esto a qué se refiere? A que hay una mayor inclinación en los niños que en las niñas. El 70% de los pacientes pediátricos con cáncer que acuden a los hospitales lo hacen en las etapas 3 o 4 de la enfermedad. Esto pues, representa un problema. ¿Por qué? Porque ya en estas etapas, obviamente, la enfermedad ya está más avanzada. Si hubieran ido en etapa 1 o en etapa 2, pues es más preferente. ¿Por qué? Porque se puede tratar de una mejor manera la enfermedad, a que a lo mejor el niño no está tan débil, hay mayor fuerza tanto parte de él como de la familia, etc. Y los tres principales tipos de neoplasias es la leucemia en un 50.9%, los linfomas y tumores retículo endoteliales en un 12.7% y los tumores del sistema nervioso en un 9%. Con más conceptos introductorios, bueno, pues los cambios en el crecimiento celular orgánico se llaman neoplasias, que esto significa un nuevo crecimiento y se clasifica como benigno o maligno. Todos sabemos que pues la diferencia es que pues el benigno pues, es simplemente una neoplasia que se puede retirar, que no representa ningún problema grande para la salud del paciente, y pues el tumor maligno, pues su principal característica es que causa metástasis y pues ya representa un tipo de cáncer. Y en la oncología es la ciencia que estudia el cáncer, los síntomas que presenta, su diagnóstico y tratamiento.
pues aquí también hay que mencionar que en México no hay tantos oncólogos y oncólogas, tanto como doctores como enfermeras, y pues esto representa un problema porque las personas que estudian esta especialidad pues tienen mayores conocimientos tanto de la enfermedad como de los pacientes, y esto hace que brinden una mejor atención. También hay que mencionar que el cáncer en niños es la segunda causa de mortalidad de 5 a 14 años y la cuarta en menores de 5. El cáncer en los niños a menudo tiene una etiología diferente que en los adultos. ¿Por qué? Porque un niño está en desarrollo y es diferente su salud, su estado, su cuerpo, todo a un adulto. En los niños las células están creciendo rápidamente, que era lo que les mencionaba. Este rápido crecimiento puede llevar a la proliferación de células, tanto cancerosas como normales. La división celular, que está normalmente fuera de control, puede desencadenar un mecanismo llamado apoptosis. Pues esto es la vía de deconstrucción o muerte provocada por el organismo. Igualmente, el diagnóstico oportuno pues depende del médico y el pediatra que estén familiarizados con los signos y síntomas de su paciente. Por eso normalmente cuando se atiende un paciente, lo más óptimo es como que no estar cambiando siempre de pediatra o de oncólogo, pues para que uno mismo lo atienda y vaya sabiendo de que, ¿sabes qué? El mes pasado estaba así, en su etapa 1 estaba así y así. No, perdón, es que unos puntos que voy a mencionar en esta diapositiva. Pues que el tratamiento del cáncer pues depende mucho de la fase en la que el niño se encuentre y de su salud. Porque pues no podemos hacer un tratamiento muy agresivo si el niño está en etapa 3 y está muy débil. Y así. Ahora vamos a hablar de, según la capacidad de multiplicarse o regenerarse, hay distintos tipos de células. Las células permanentes, pues son aquellas que después del nacimiento del ser vivo no vuelven a multiplicarse si son destruidas, como ocurre con las neuronas o células nerviosas. También busqué otra información y era que pues son las que, estas comprenden células musculares, estriadas, cardíacas y nerviosas. Son dañadas, cuando son dañadas son sustituidas por tejido conectivo. Y cuando se destruye el cuerpo de la neurona, la cicatrización se realiza por los elementos de sostén del tejido nervioso, que es la glía. Y las siguientes son las células estables. Que si mantienen su capacidad para regenerarse durante toda la vida del individuo, pero solo lo hacen en circunstancias especiales, como por ejemplo una herida o una enfermedad. Este grupo permanece a las células musculares y hepáticas. Pues también la proliferación está frenada, pero se activa cuando, pues, como aquí menciona, hay un daño. Y las células labiales. Estas son células epiteliales que recubren la piel y los intestinos. Están continuamente renovándose, crecen, se multiplican y mueren a lo largo de la vida del ser vivo. Están comprendidas en este grupo las células epiteliales de revestimiento, células linfoides y hematopoyéticas. Y pues lo siguiente es la proliferación celular. Aquí está la hiperplasia, que consiste en el aumento del número de células de un tejido o un órgano. Se puede producir en situaciones naturales, como por ejemplo aquí muestra una imagen que es durante las mamas durante en el embarazo, que pues debido a que están embarazadas, pues va aumentando y esto es normal. La hipertrofia, que consiste en el aumento del tamaño de las células, pues este ejemplo lo vemos muy normalmente en los deportistas, pues por el ejercicio que realizan. Y la atrofia, que es la disminución del tamaño normal de las células como consecuencia del desgaste de estas y de la falta de utilización.
Como si, por ejemplo, nosotros llegamos a tener un paciente que, no sé, por ejemplo, está en coma y después de cierto tiempo despierta, pues obviamente sus músculos van a estar atrofiados por la falta de movimiento que hubo durante tanto tiempo. Perdón. Y la metaplasia, pues consiste en la sustitución de un tipo de célula por otro. Al principio es un proceso reversible, vuelve a la normalidad, si se hace el estímulo y es adaptativo, pues también los estudios de metaplasia son muy importantes. ¿Por qué? Porque la detección oportuna nos ayuda a identificar si hay cáncer o es una lesión maligna. Y la siguiente es la diferencia entre tumor y cáncer. Verdaderamente creo que muchos tenemos claro esto, pues por lo que vimos en segundo semestre, tanto en POMO como en ICS, pero pues las células de los tumores benignos tienen una característica especial que las diferencia de las células cancerígenas, pues son parecidas a las células del tejido sano, normal, original, que fue lo que les estaba comentando hace rato, que no presentan un verdadero peligro así muy grande. Se mantiene en una localización muy concreta del organismo, no difundiéndose a otros tejidos. En muchas ocasiones se encuentran envueltos por una cápsula que facilita su extirpación y no produce metástasis. ¿Esto qué se refiere? Como pueden ver en esta imagen, los bordes son limpios, están en un solo lugar, son bien localizadas. Lo contrario de un tumor maligno, pues el cáncer, que consiste en la proliferación desordenada de un grupo de células que no responde a los mecanismos normales de control del organismo. Esto quiere decir que no es pues, normal. Las características especiales que presentan estas células y que le otorgan la malignidad, pues aunque las células no se parecen a las del tejido original, no como en un tumor benigno, y la mayoría de las veces se origina de una célula progenitora que se multiplica y va dando lugar a un clon de células malignas, se extiende evadiendo los tejidos circulares a modo de prolongaciones que le da el aspecto de un cangrejo, de donde viene el nombre de cáncer. Esto se refiere a que se va extendiendo, se va multiplicando y se va originando lo que conocemos como metástasis, que se muestra aquí en esta imagen. Ven, la diferencia es muy notoria. Y pues voy a hablar un poquito de la etiología del cáncer. Pues el cáncer es causado, pues sabemos que es por alteraciones en el material genético de las células. Estas anormalidades van desde mutaciones puntuales del ADN hasta cambios más groseros en los cromosomas, como delecciones o roturas, amplificaciones, duplicaciones, translocaciones, etc. Todas las alteraciones tienen como respuesta cambios en las proteínas codificadas por el ADN, de modo que sus funciones se alteran. Esas anormalidades pueden ser adquiridas o heredadas. Las adquiridas son aquellas que aparecen a lo largo de la vida y pueden estar asociadas a la exposición de agentes físicos como la radiación ionizante y ultravioleta. Pues realmente la causa del cáncer en sí no se conoce, pero sí hay ciertos factores que pueden ser desencadenantes, que es lo que nos dicen de que puedes salir del sol. Bueno, usa bloqueador de tanto, para que te protejas de las radiaciones y así, que es básicamente lo que les estoy tratando de hablar. Los agentes químicos, pues bueno, esto es como el tabaco, las anilinas, algunos solventes, pesticidas, productos de combustión, etc. El alquitrán de huellas y sus derivados se consideran altamente cancerígenos. Sus vapores industriales, por ejemplo las refinas, se asocian con el cáncer de pulmón entre los trabajadores. El tabaco consumido activa o pasivamente aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, esófago, cabeza y cuello, vejiga, riñón, páncreas, estómago y probablemente juegue algún rol en el cáncer de mama y colorectal. El alcohol es también un importante promotor del cáncer. Su abuso crónico incrementa de manera importante el riesgo de cáncer de cabeza y cuello, esófago, páncreas y estómago. Bueno, pues esto es lo que yo creo que desde mucho tiempo antes hemos sabido que si fumas mucho, pues esto incrementa que padezcas un cáncer de pulmón, las complicaciones, y pues se resume en los agentes químicos.
Lo siguiente, pues, son las heredadas. Son aquellas que se presentan en la célula huevo debido a que provienen de mutaciones presentes en las células germinales del padre, los espermatozoides, o de la madre, los ovocitos. Si bien las anomalías genéticas son una regla en los tumores malignos, en solo el 5 al 10% de los casos pueden verificarse un verdadero patrón que se hereda de padres a hijos. Los involucrados son genes que en la célula normal regulan el crecimiento y mantienen la integridad del genoma, pero cuya actividad está alterada por el cáncer. ¿Cuáles son estos genes? Bueno, los oncogenes, que su expresión favorece el crecimiento celular, son genes que cumplen la función de estimular la división y proliferación de célula en forma anárquica. Los genes supresores de tumores, pues aquí su función es frenar la proliferación celular. Y los genes vinculados, que son con la reparación de la célula, que pues su función es la reparación de los daños o errores que se producen habitualmente en el ADN. Estas células son las que juegan un importante papel en la producción o en el cáncer en sí. Pues así. Aquí está. Las manifestaciones clínicas. Bueno, pues aquí está el efecto masa, que las células malignas al multiplicarse constituyen una masa que va creciendo y ocupando un lugar que antes pertenecía a otras estructuras o en la que no había nada. De esta manera puede provocar distintos síntomas. Es como uno se da cuenta, por ejemplo, en el tacto. Si tú, por ejemplo, te estás terminando de bañar y te está secando el cuerpo, si eres una mujer y te tocas pecho, ¿sabes qué? Empiezo a sentir raro, siento una bolita que es ahí cuando es una manifestación clínica. Tú te estás dando cuenta que a lo mejor antes ahí sí había tejido, pero no estaba una bolita y te das cuenta, es el efecto masa. Y la liberación de sustancias. Los cánceres dan síntomas en otros órganos al segregar sustancias o se liberan sustancias capaces de producir fiebre, que la mayoría de las veces se atribuye una infección, aunque al realizar un estudio más detenido se comprueba que es causa del propio cáncer. Aquí es donde hay como que uno no se da cuenta, uno dice, pues ¿sabes qué? Trae temperatura y pues a lo mejor trae una gripa, o ¿sabes qué? A lo mejor algo le cayó mal y por eso está así, pero se refiere a que se dan manifestaciones en otras, pues sí, se libera. Y hay otras manifestaciones que a lo mejor no son propias, uno no dice, es cáncer. ¿Por qué? Porque lo pasan por alto como algo normal. Los efectos metabólicos y hematológicos, pues disminuye la sensación de gusto y olfato, se producen alteraciones en el aparato digestivo que muchas veces cursan con náuseas y a veces vómitos. El paciente suele tener la sensación de saciedad y en consecuencia disminución del apetito, pues es una de las más notorias, la verdad, en los pacientes oncohematológicos, que lo que pasa es que pues no bajan de peso, los ves como que muy débiles, como que muy cansados, no tienen hambre, tienen náuseas, es como que relativamente normal verlos vomitando, y es a veces por las que las personas se dan cuenta y es más evidente que una persona pues tiene esta enfermedad. Y pues aquí está una tablita del cáncer y los síntomas. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, pues hay una tos persistente, una explotación, a veces hay sangre, hay dificultad respiratoria, dolor torácico, ronquera. En el cáncer de la laringe, pues una ronquera persistente. En el de esófago, pues hay dificultad para tragar sólidos primero y líquidos después. Pues ahí va como que primero batallas con la comida y optas por los líquidos, pero después empiezas a batallar con los líquidos, vómito y obviamente disminución de peso porque pues no estás ingiriendo la misma comida que antes. En estómago, pues hay dolor abdominal, hematitis, que pues sabemos que es vómito con sangre, y pérdida de peso. En cáncer de colon, pues hay alteraciones en el ritmo intestinal, ya sea un extremo con diarrea o en el otro extremo que es estreñimiento. En el cáncer de mama, pues un nódulo en la mama, que sea lo que les comentaba, secreción o retracción del pezón, alteraciones en la piel, que la conocemos más normalmente como aspecto de piel de naranja. En el útero, pues hay sangrados vaginales, el cáncer de piel es lunar que pica o crece, el cambia de color o sangra, o una herida que no cura.
En el cáncer de próstata, pues hay una dificultad para la misión, infecciones o hay infecciones urinarias de repetición. En la vejiga, pues hematuria. Y los tumores malignos se denominan según, pues aquí hay 4 puntos, que A es el tipo de origen, B es el órgano en que se origina, C es la extensión que tiene, que pues también la podemos conocer como metástasis, y la D, que son las características. Vamos a empezar con la A, que habla del tejido de origen, pues los tumores epiteliales, conocidos como carcinomas, pues pueden... Mande. Ay, espérame, maestra. Ya. Como les decía, los adenocarcinomas, que estos provienen de tejidos que forman glándulas, pueden ser carcinomas epidermoides o escamosos, o carcinomas de células basales y carcinomas de células de transición. Los tumores de tejido de sostén, músculos y vasos son conocidos como sarcomas. De grasa, un liposarcoma. De fibroso es linfosarcoma. Músculo liso, leiomiosarcoma. De músculo estirado, rhabdomiosarcoma. De hueso, pues osteosarcoma y pues entre otros. Los tumores linforreticulares y hematopoyéticos, pues estos son las linfomas, las leucemias y mieloma. Los tumores del tejido nervioso, astrocíticos, oligodendrogiales, oligoastrocíticos, ependimarios de la región pineal, embrionarios de nervios craneales y paraespinales, de la vena de nervios periféricos y de las meninges. Y pues en el caso de los carcinomas y melomas es importante distinguir si estas lesiones son o no son invasoras, porque pues las células de este tipo de tumores están inicialmente en las no invasoras, están contenidas por una membrana basal del epitelio, que es como una estructura celular. Esto separa pues las células epiteliales del tejido de sostén que subyace, y por esto donde circulan los vasos sanguíneos y linfáticos, y los tumores que no atraviesan esas membranas son denominados y los conocemos como in situ o no invasoras, y son lesiones de muy buen pronóstico. ¿Por qué? Pues porque si se tratan adecuadamente, con cirugía o sin radioterapia. Y por otro lado, las lesiones que atraviesan las membranas se denominan infiltrantes o invasoras, y pues estas lesiones pues ya entran en contacto con la circulación y son las que ocasionan metástasis y pues a órganos alejados. B es por el órgano en que se origina. En la mayoría de los tumores es claro pues cuál es el órgano en el que inició el tumor. El lugar de origen pues se denomina también como primario. Los tumores malignos pueden diseminarse a otros órganos, no obstante, pues hay órganos que sí tienen una mayor frecuencia o probabilidad de que ocurra ahí una metástasis. Esos pues son los ganglios, los huesos, el hígado, el pulmón, pleura y sistema nervioso central. La afección de otro órgano no cambia el diagnóstico, sino cambia su extensión. Por ejemplo, si ocurre una metástasis por un cáncer de mama, pues sigue siendo un cáncer de mama. C, la extensión de la enfermedad alcanzada. Al determinar la extensión, pues se ubica la enfermedad en un estadio. La extensión de los tumores se describe empleando un sistema de uso universal, que ya lo conocemos, que es el TNM. La T se refiere al tumor, la N a los ganglios regionales, pues no es en inglés. La M por la metástasis, la combinación de otros elementos, define un estadio, y existe un TNM pues para cada tumor. El 0 pues es tumor in situ o no invasores. El 1 es tumores pequeños sin compromiso ganglionar. El 2 es tumores un poco más grandes o con compromiso tumoral limitado. 3 son tumores localmente avanzados y 4 pues ya es cuando hay metástasis. La D son las características particulares de cada tumor, pues además del tejido y órganos de origen y de su estadio, los tumores malignos pueden presentar diferentes características clínicas
histopatológicas y moleculares particulares que los diferencian entre sí. Aquí es una pequeña tabla que las clínicas se refiere a los síntomas de acuerdo con la localización del tumor primario. Son síntomas producidos de pépticos, hormonas, etc. Y la histopatología, pues el ejemplo es del grado de diferenciación, la expresión de receptores hormonales y la sobreexposición a la proteína R2 en cáncer de mama, etc. Los moleculares, un ejemplo, pues la presencia de determinadas mutaciones como EGFR en cáncer de pulmón, etc. El diagnóstico, pues depende del tipo de cáncer. ¿Qué tipo de cáncer es? Pues hay que establecer si es benigno o maligno. Para ello, pues se necesitan realizar estudios, que es como una biopsia del tumor y un estudio anatoma patológico, que pues es básicamente estudiar lo que se encuentra ahí. Determinar el grado de extensión del tumor, tanto a nivel local, gangliolar, como a distancia, que viene siendo la metástasis. Esto se denomina determinar el estadio del tumor. El valor de estado de salud del paciente y los efectos que el tumor puede provocar en él, pues esto es muy importante tomarlo en cuenta. De igual manera, en función de estos datos, se realiza la elección del tratamiento adecuado pues, para el paciente. Y pues ya por último, en general los métodos que se utilizan para realizar el diagnóstico de un cáncer y determinar en qué estadio se encuentra, pues son la historia clínica del paciente, una exploración física del enfermo pues para valorar su estado, estudios radiológicos como radiografías, ecografías, TAC, o resonancia magnética, pruebas de laboratorio, estudios hematológicos, marcadores tumorales y una biopsia, que es la prueba definitiva para determinar el tipo de tumor del que se está hablando. Y eso sería todo. Nada más pues traje ahí un video que habla más que nada de la asistencia de enfermería. No es tanto como asistencia, se refiere más como al apoyo. Ok. En el largo camino de cuidar, si muchos son los llamados a aligerar el paso, ninguno es más protagonista que la enfermería. La enfermera es el instrumento de relación humana capaz de ralentizar el tiempo con su actitud solícita, mitigar la ansiedad con su talante sereno y generar auténtica confianza con su presencia sin límite aparente. Si en alguna especialidad la enfermería juega un papel importante, está en la oncología. La actividad de enfermería va desde la adecuación logística de los medios diagnósticos necesarios hasta la tabulación de la toxicidad de los tratamientos recomendados. Hoy en día, en muchos equipos sanitarios se ha convertido en el valedor consciente de los intereses del paciente. Pretendemos mejorar, si cabe, los conocimientos que hacen de la especialidad oncológica un reto de dedicación íntegra para cualquier profesional de la enfermería que quiera dedicar parte de su vida al cuidado de los enfermos con cáncer. El cáncer no es una enfermedad del individuo, es una enfermedad de toda la familia. La sociedad en la que vivimos hace tiempo que considera las enfermedades graves, el sufrimiento o la muerte como algo ajeno, como algo que acostumbra a reflejarse tras la caja tonta de la televisión. Como si ignorar lo que resulta demasiado evidente ante nuestros ojos nos previniera de padecerlo. Pues básicamente el video habla sobre que hay que tener mucha sensibilidad y mucho tacto con el paciente, tanto como con la familia, porque no es una enfermedad sencilla. Sabemos que es una de las peores enfermedades, que es un miedo que te digan que tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano tiene esta enfermedad. Entonces, pues, como personal de enfermería tenemos la obligación de brindarles un apoyo, una estabilidad y hacer de cierta manera un poquito más ligera la carga. Y ya es todo, profe, por mi parte. Ok, muy bien. Me gustó la manera en cómo explicó usted su tema. Es un tema pues difícil de explicar, ¿sí? Y más de entender. Lamentablemente, pues así como lo comenta su compañera, pues sabemos que el estar a cargo de un paciente con este tipo de patologías, alguna neoplasia, pues se le debe dar un trato distinto, ¿sí? Sabemos que muchas de las veces en diferentes bibliografías nos dicen que nosotros tenemos que tratar independientemente de la patología, a todos los pacientes los tenemos que tratar por igual. Pero yo pienso que en este tipo de
de patologías, se tiene que hacer un trabajo, pues dar una atención más humana, ¿sí? Porque imagínense, el familiar, en este caso los papás de nuestro paciente pediátrico, al momento, así como dice su compañera, al momento en que les avisan o les explican qué patología o qué enfermedad tiene su paciente, pues realmente los papás se derrumban por completo, ¿sí? Lamentablemente, a nosotros al momento de escuchar esa palabra de cáncer, pues nos imaginamos la muerte inmediatamente, ¿sí? Entonces, imagínense que esos papás, pues les llegó la bendición de tener un hijo, ¿sí? Y que al paso del tiempo les digan que esa personita pues tiene alguna de estas patologías, alguna neoplasia, pues me imagino que se te derrumba todo tu mundo que tienes previsto con él, ¿sí? Entonces aquí no nada más darle atención al paciente, sino también darle atención y una buena educación con respecto a lo que es la patología al papá y a la mamá, ¿sí? Porque pues ellos son los que van a estar siempre pues a un lado de ese paciente. Imagínense que los papás se derrumben, se agarren a llorar todo el tiempo, pues qué motivación le van a dar a su bebé o a su pequeño, ¿sí? Nosotros cuando íbamos al hospital, que nos topábamos este tipo de patologías, créanme que sí era bien difícil manejar a este tipo de pacientes y más a los familiares. Porque el familiar tú lo podías estar viendo en el cuarto de su niño, pues feliz, riéndose, platicando, poniendo una película a su bebé, pero al momento que salía de ese cuarto, pues el papá o la mamá o el familiar se derrumbaban por completo. Tú como personal de enfermería a veces nos agarraban como paño de lágrimas, ¿sí? Porque a lo mejor ya les dieron la noticia que a lo mejor el niño ya no está respondiendo al tratamiento, o simplemente, muchachos, al ver, espero que alguna vez nos toque ir al hospital y ver este tipo de situaciones, el administrar el tratamiento a los pacientes con alguna neoplasia, en este caso el tratamiento más utilizado es la quimioterapia, pues nosotros se nos viene a la mente que el tratamiento pues ya, o sea, le va a quitar la enfermedad. En las neoplasias pues no se las quita, ¿sí? A lo mejor nada más las mantiene ahí durante un tiempo quietas esas células cancerígenas. Pero siempre estamos a la expectativa de que otra vez vuelva esas células o ese cáncer a otra vez a agilizarse o a tener una reactivación, ¿sí? Entonces, el estar administrando quimioterapia, tú puedes ver ahorita al niño muy bien, jugando, riendo, pero empiezas con el tratamiento de quimioterapia y tú puedes ver que en 4 o 5 horas ya el paciente ya lo ves todo desanimado, desgastado, ¿sí? Porque sabemos que esos medicamentos quimiotóxicos, pues su nombre lo dice, quimiotóxicos, ¿sí? Están matando o están tratando de matar todas esas células cancerígenas. Pero pues el medicamento no sabe si está matando las células que están enfermas, pero también está matando a las células que no están enfermas, ¿sí? Entonces, les digo, nos tocaba ver este tipo de situaciones en el cual a veces decíamos, el niño está bien, pero inmediatamente que iniciaba la quimioterapia era vómito, no se le quitaba por ningún momento ese vómito, empiezan con la deshidratación, empiezan con mucho dolor, ¿sí? Y tú te preguntabas, ¿pero por qué se le están dando ese tratamiento? Pues sí,
pero son quimiotóxicos, son medicamentos quimiotóxicos. ¿Sí? Entonces aquí, pues, tanto tenías que dar el frente al paciente como también tenías que apoyar al familiar. No sé si ya les conté una situación de una niña que tuvo un tumor a nivel de rodilla y que se iba expandiendo a lo que era su cadera. Esa niña tenía mucho dolor en lo que era ese sarcoma que tenía ya a nivel de rodilla. Era una niña de 5 años, ¿sí? Tú entrabas al cuarto y la niña te decía que ya se quería morir porque el dolor era insoportable. Y eso que la tenían con analgesia. Imagínate el escuchar una personita que apenas va iniciando su vida decir que ya se quiere morir, pues era algo así como que a veces no lo sabíamos digerir o no teníamos la respuesta, ¿sí? O cuando el familiar se acercaba y nos pedía apoyo, pues no sé, apoyo emocional, y tú sin saber ni cómo o qué palabras decirle para confortar a esos papás. Entonces, el dar atención a un paciente con una patología neoplásica o hematológica es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo abordarlos, ¿sí? Porque están muy sensibles ante la situación. Entonces, estos temas pues sí son algo difícil de entender, ¿sí? Difícil de explicar y pues más difícil es estar enfrente de un paciente de este tipo. Es muy bonita la pediatría, muchachos, muy, muy bonita. Pero a lo mejor cuando tienes pacientes que tú los ves pues sanos, pero ya cuando ves un paciente pediátrico enfermo, ahí como que se acaba la magia de la pediatría, ¿sí? Entonces, sí es muy, muy difícil este tipo de temas que vienen a continuación. El siguiente tema, mande. No, es que se me prende solo. Ok. ¿Alguien tendrá algún comentario con respecto a lo que estamos platicando? Pues que ojalá sí nos toque las prácticas, profe, para pues, tenernos una idea, darnos una idea de lo que es. Ok, bueno. Con respecto a lo que son los siguientes temas, pues ya les comentaba yo. Voy a iniciar sesión. Ustedes no se preocupen si a veces yo mando mensajes a altas horas de la noche, de la madrugada, y veo que lo reaccionan. Entonces a lo mejor van a ver ahí que estoy iniciando una sesión, pero más que todo es para dejar grabada esas clases que están pendientes, ¿sí? Hoy en la noche inicio, son temas pues pequeños, ¿sí? Y pues ya yo les aviso cuando ya estén cargadas todas las grabaciones de estas clases, ¿sí? Ya le mandé un mensaje a la maestra Marisol, ya nada más estoy esperando a que me responda. Le puse así de que tengo un grupo de cuarto semestre, grupo 405, que me están comentando que están pendientes 3 uniformes quirúrgicos completos y varios gorritos. Y le pregunto que qué día pueden pasar por ellos. Entonces ya nomás lo que me responda, pues yo se los hago saber, ¿sí? Otra cosa, cambió el horario del examen de pediatría. Me lo acaban de mandar. Pues para que pongan ahí atención con respecto a lo que es el cambio de horario, más que todo. Pediatría, 20 de mayo, es así la misma fecha, pero ustedes presentarían, bueno, está pendiente. Es que me ponen un horario aquí, de 10:30
11:45. Entonces yo pienso que es jueves. Entonces todavía iniciaría una sesión para ese jueves. Nosotros nos vemos los jueves a las 10:40. Entonces, ya pregunté porque me ponen aquí un horario de 10:30 y luego ponen un guión 11:45. Entonces, no sé si el examen va a iniciar a las 10:30 y va a tener un horario de 10:30 a 11:45. O si son dos opciones de horarios. Eso es lo que está de duda aquí. Entonces, va a ser el mismo jueves. Y igual voy a estar pendiente con el horario. Sí, porque no quiero decirles un horario y luego que sea incorrecto y luego cambiárselos. Entonces el examen se queda el 20 de mayo, que es jueves, este jueves, y nada más se queda pendiente el horario. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Ok. Bueno, entonces ya yo les aviso cuándo están grabadas o cuándo pueden ya estar viendo esas clases que están pendientes. Les voy a pedir a sus compañeras que estuvieron exponiendo en estos últimos temas, si pueden cargar ahí en la área de archivos sus presentaciones para poderles darle su participación. ¿Sí? Sí, profe, ya está cargado desde la vez que dijo que teníamos hasta no sé qué día para subirla. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya yo les mando informes de todo lo que me respondan, de lo que tengo pendiente con ustedes. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Miles. Se cuidan. Bonito día. Bye. Igualmente, profe, nos vemos. Gracias. ¿Dónde se presenta?